Aprendiendo con Mari Treco. Bienvenidos. En esta ocasión realizaremos resta de fracciones. Antes de iniciar de lleno con el tema, vamos a recordar alguna parte importante que debes conocer sobre las fracciones. Aquí tenemos la fracción 2/3. El número de abajo representa las partes en que se dividió el entero. Por ejemplo, en este caso tenemos un entero dividido en 3 partes iguales. A este número se le conoce como denominador. La parte de arriba representa las partes que se tomaron del entero. Por ejemplo, aquí estamos tomando 2 de las 3 partes en que se dividió el entero y se le conoce como numerador. Algunas formas de representar el entero son las siguientes. Si el entero no lo divides, pues lo representas con el número 1. Si tuvieras a fuerza que poner una fracción, tendrías que poner un 1 arriba y un 1 abajo. ¿Por qué? Porque solamente tienes una parte y la estás usando por completo. Ahora, si el entero lo dividimos en 2 partes iguales y tenemos las 2 tomadas, entonces estamos tomando 2 de las 2 partes en que se divide el entero. Entonces, fíjate bien, el número de arriba es el mismo que el número de abajo. El entero, si lo dividimos en 3 partes iguales y tomamos las 3 partes, entonces se pondría un 3 arriba y un 3 abajo. O sea, estoy tomando 3 de 3. Entonces, el entero también lo puedo representar como 3/3. Fíjate bien. 2 medios, 3/3. ¿Sabes qué pasaría si yo lo divido en 4 partes iguales y tomo las 4 partes? Pues tendría que poner 4 de las 4 que estoy dividiendo el entero, entonces serían 4/4. Es lo mismo 4/4 que 3/3, que 2 medios, que un entero completo. Lo mismo hacemos si lo dividimos en 5 partes iguales y las tomamos todas, entonces tendría un 5 arriba y un 5 abajo. Y ya por último, tenemos aquí un entero dividido en 6 partes iguales, tomamos todas las partes, son 6/6. Entonces, una manera de reconocer que una fracción es igual a un entero es viendo que el número de arriba es el mismo que el número de abajo. Ahora sí. Vamos a empezar a resolver las restas de fracciones. Tenemos el primer problema. De una cinta adhesiva de 2 metros más 1/3 de metro, ocupé 3/6 de metro. ¿Qué cantidad de cinta me quedó? Aquí tenemos que observar que tenemos un número mixto y que le vamos a restar una fracción. Así es un poco complicado resolverlo porque está representado de diferente manera. Lo más sano es desbaratar este número mixto y convertirlo a una fracción impropia. Lo vamos a hacer de este lado y te voy a decir cómo. Es muy fácil. Primero tomas el denominador y lo vas a multiplicar por los enteros. Es decir, vas a multiplicar 3 por 2 y me da 6. ¿Qué hacemos con el resultado? Lo voy a sumar con el numerador. Es decir, 6 más 1, 7. Entonces, ya tenemos el número que va en la parte de arriba. Tenemos 7 y en la parte de abajo se mantiene el 3. Quiere decir que 2 enteros 1/3 es lo mismo que 7/3. Esta fracción impropia es la que vamos a utilizar para restarle 3/6. Y vamos a sustituir el número mixto por esta fracción. Ahora sí. 7/3 menos 3/6. Y lo vamos a hacer de la misma manera que la suma, buscando primero un común denominador del 3 y del 6. Utilizamos las dos series, tenemos la serie del 3, 3, 6. Y como este ya está en sextos, pues ya tenemos nuestro común denominador que es 6. Empezamos a realizar la resta fijándonos en la primera fracción que está en tercios y decimos, ¿cómo le hago para que el 3 se convierta en 6? Pues multiplicándolo por 2. Y recuerda la regla, lo que se hace abajo se hace con el número de arriba. Es decir, voy a multiplicar 7 por 2 y me da 14. Este número ya no lo voy a usar. Menos, y la segunda fracción ya está en sextos. Entonces ya no tengo que hacer nada más que copiar el numerador de este lado. A 14 le quito 3 y me quedan 11/6.
Y como verás, es una fracción impropia que la reconozco porque el número de arriba es mayor que el número de abajo. Y no es conveniente dejar los resultados así. Debemos de convertirlo a enteros, o sea, a un número mixto. Voy a dividir el de arriba entre el de abajo. Recuerda, siempre, siempre, siempre debes de colocar el número de arriba. Esto indica división, entonces la casita lo envuelve y luego el número de abajo. Y empezamos. 6, ¿por qué me da 1? ¿Hay algún número? No, no hay, entonces voy a tener que usar el 11. 6, ¿por qué me da cerquita del 11? Sería 1. Hacemos nuestra ronda, 1 por 6, 6. Tengo 6 para llegar a 11, 5. Y ya está. Recuerda que el cociente representa los enteros, el residuo representa el numerador y el divisor representa el denominador. Por lo tanto, el número mixto que se va a formar es un entero y 5 sextos. Entonces, ¿qué cantidad de cinta me quedó? Me quedó un entero más 5 sextos de metro. Ahora tenemos otro problema. En el grupo de quinto, los alumnos practican 3 deportes. Un tercio del grupo juega fútbol, 2 sextos juegan básquetbol y el resto natación. La pregunta es, ¿qué parte del grupo practica natación? Te recomiendo que cuando leas un problema lo leas por partes y vayas haciendo anotaciones de los datos. Por ejemplo, aquí te está diciendo que hay un tercio del grupo que juega fútbol. Lo anotamos. También dice que 2 sextos juegan básquetbol y que el resto juega natación. Pero no te dice cuántos alumnos, ni siquiera te dice qué parte de los alumnos le gusta natación. Entonces, aquí tenemos la primera incógnita que es la que tenemos que averiguar, porque de hecho es lo que nos preguntan. ¿Qué parte del grupo practica natación? Para poder responder esta incógnita, si nosotros sabemos que el grupo corresponde a todo el entero, entonces primero tenemos que saber cuántos datos sí conocemos. Conocemos los datos de fútbol y básquetbol, entonces los tenemos que unir para saber cuántos alumnos les gusta ya sea fútbol o básquetbol y de esa manera podemos sacar el resto de la información. Entonces lo primero que vamos a hacer es sumar los datos que ya conocemos, un tercio que le gusta el fútbol y 2 sextos que le gusta el básquetbol. Entonces vamos a hacer nuestra suma, buscando el común denominador, como ya sabes, con la serie del 3 y la serie del 6. Hacemos la serie del 3 y ya encontramos el primer número que se repite, que es el 6, y que se convierte en nuestro común denominador. Ahora sí, vamos a hacer la suma. Empezando con la primera fracción que está en tercios y decimos, ¿cómo le hago para que el 3 se convierta en 6? Pues multiplicándolo por 2 y recuerda la regla, lo que se hace con el número de abajo se hace con el número de arriba. Por lo tanto multiplico 1 por 2 y me da 2 y lo voy a poner de este lado de los numeradores. Más, vamos con la segunda fracción que ya está en sextos y que por lo tanto no tengo que hacer nada más que copiarla. Hacemos la suma de los numeradores, 2 más 2 es igual a 4. ¿4 qué? 4 sextos. Ya tenemos los alumnos registrados. ¿Cómo podríamos saber los alumnos que no tenemos registrados con ningún deporte? Pues para ello necesitamos recordar que todos los alumnos corresponden a un entero y como ya sacamos sextos, quiere decir que el entero lo voy a dividir en 6 partes iguales. Entonces, todo el grupo representa 6 partes iguales, entonces voy a poner que son 6 sextos. Menos los alumnos que ya sé que quieren, ya sea fútbol o básquetbol, que son 4 sextos, hago la resta. Como ya tienen el mismo denominador, ya no tengo problema. Ya sé que el resultado va a ser sextos. Lo único que voy a hacer es restar 6 menos 4 y me va a dar 2 sextos. Antes de dar por terminado el problema, recuerda que tenemos que buscar la simplificación. ¿Se puede simplificar 2 sextos?
Claro, sacándole mitad de 2 y mitad de 6. Entonces vamos a sacar mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Por lo tanto, el resultado final, donde dice qué parte del grupo practica natación, pues 1/3 del grupo. El último problema es el siguiente. La mitad del grupo, es decir, 1/2, votó por Amelia. Y la tercera parte, o sea, 1/3 del grupo, votó por Raúl. ¿Qué parte del grupo no votó? Recuerda, debemos de anotar siempre los datos. Los que votaron por Amelia, 1/2, los que votaron por Raúl, 1/3, y la parte que no votó, que aún no sabemos. Para poder resolver esta parte, primero tenemos que saber qué parte del grupo sí votó. Recuerda que el grupo representa al entero. Entonces, tenemos que sumar las fracciones que ya nos están informando los votos, que es 1/2 más 1/3. De la manera que tú ya conoces, vamos a buscar el común denominador, usando la serie del 2 y la serie del 3. Con la serie del 2, 2, 4, 6. La serie del 3, 3, 6. Ya sacamos nuestro común denominador, que es 6. Vamos a comenzar. ¿Cómo le hacemos para que el 2 se convierta en 6? Pues multiplicándolo por 3. Y recuerda la regla, lo que se hace con el número de abajo se hace con el número de arriba. Por lo tanto, voy a multiplicar 1 por 3 y me da 3. Lo coloco en la parte de los numeradores. Más, seguimos con la segunda fracción que está en tercios y hacemos lo mismo. ¿Cómo le hago para que el 3 se convierta en 6? Pues multiplicándolo por 2. Y siguiendo la regla, el número de arriba también se multiplica por 2. 1 por 2, 2. Ya lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores. 3 más 2, 5. ¿5 qué? 5 sextos. Fíjate muy bien aquí, estamos hablando de sextos. Entonces, para facilitar responder esta parte, nuestro entero, es decir, el grupo completo, lo dividimos en 6 partes iguales. Entonces, de esas 6 partes iguales, ya sabemos que 5 sextos votaron, ya sea por Amelia o por Raúl. Entonces, tenemos que realizar una resta para saber qué parte del grupo no votó. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recuerda, el entero son sextos, 6 sextos. Entonces, decimos 6 sextos menos 5 sextos que sí votaron, y el resultado lo podemos obtener de una manera súper fácil, porque el denominador es 6 y ya no tengo que hacer nada. Simplemente restar los numeradores. A 6 le quito 5, me queda 1 sexto. Entonces, ¿qué parte del grupo no votó? Pues 1 sexto del grupo. Espero el tema te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que te pueden ayudar a repasar lo que te enseñan en la escuela. ¡Nos vemos pronto!